Seque non sunt. Los demonios hacen de lo que no es. Sic tamen quasi sim, concupiscenda hominibus exilian. Se presente, sin embargo, a los ojos de los hombres como si existiera. En la noche de los tiempos. La casa del juez. Bram Stoker. Al aproximarse la época de los exámenes, Malcolm Malcolmson decidió irse a algún lugar donde pudiera prepararlos a solas. Decidió buscar algún pueblecito sin pretensiones donde no hubiese nada que lo distrajera. Hizo la maleta con algunas ropas y todos los libros que precisaba. Sacó un billete para el primer lugar de las cercanías que le era desconocido. Cuando después de 3 horas de trayecto llegó a Benchurch, se sintió satisfecho de haber borrado sus huellas hasta el punto de estar seguro de poder consagrarse tranquilamente al estudio. Se dirigió derecho a la única posada que había en el soñoliento pueblecito, donde se alojó para pasar la noche. Al día siguiente de su llegada, Malcolm estuvo inspeccionando los alrededores en busca de un alojamiento aún más aislado que la apacible posada. Solo le atrajo una casa que cumplía sobradamente sus más rigurosas exigencias de tranquilidad. De hecho, hablar de tranquilidad no sería el mejor modo de describirla, sino que desolación daría una idea mucho más exacta de su total aislamiento. Era un edificio de estilo jacobino, destartalado y macizo, con opresivos gabletes y ventanas más pequeñas y más en alto de lo que es habitual en tales construcciones, rodeado por un sólido muro de ladrillos. En realidad, más parecía un fortín que una vivienda. Pero todo esto era del gusto de Malcolmson. Este es el sitio que buscaba, pensó. Su alegría fue aún mayor cuando supo con toda seguridad que en aquellos momentos no estaba habitada. En la oficina de correos le dieron el nombre del administrador, que se mostró sorprendido de que alguien deseara alquilar una parte de aquella vieja casa. El señor Carnford, abogado y corredor de fincas, era un caballero anciano y jovial que confesó francamente su alegría porque alguien se decidiese a vivir en aquella casa. A decir verdad, dijo, estaría muy contento por el bien de los propietarios, con que alguien habitase la casa sin pagar alquiler durante años, aunque solo fuera para que la gente del pueblo se habitúe a verla ocupada. Está vacía desde hace tanto tiempo que se ha creado una especie de absurdo prejuicio que como mejor se acallará, será usándola. Malcolmson consideró innecesario preguntar por el absurdo prejuicio. Sabía que obtendría mejor información si la solicitaba en otra parte. Pagó el alquiler de 3 meses y obtuvo el nombre de una mujer mayor que probablemente estaría dispuesta a servirle, y salió a la calle con las llaves en el bolsillo. En la posada le pidió consejo a la casera sobre las provisiones y cosas que necesitaría. La señora Whitman no ocultó su asombro cuando él le dijo dónde iba a instalarse. Seguro es la casa del juez. Él le pidió que le hablara del sitio.
Ella le contó que hacía muchos años fue el domicilio de un juez que aterrorizó al pueblo con el rigor de sus sentencias y su hostilidad contra los acusados. La opinión generalizada era que allí había algo. Querida señora, no tiene que preocuparse. Un hombre que está preparando la licenciatura en matemáticas tiene demasiadas cosas en qué pensar como para pensar en esos misteriosos algos. Malcolm fue a buscar a la anciana que le habían recomendado. Cuando regresó con ella a la casa del juez al cabo de un par de horas, encontró a la señora Whitman esperándolo con varios criados que llevaban paquetes y una cama. Después de revisar toda la casa, Malcolm decidió instalarse en el comedor. La señora Whitman y la sirvienta, la señora Dempster, se ocuparon de los arreglos. Antes de marcharse, la señora Whitman reconvino al joven Malcolmson sobre el peligro de esos algos. Cuando se marchó, la señora Dempster dijo con superioridad que ella no temía a todos los duendes del reino. Yo le diré lo que son, señor, dijo. Los duendes son toda clase de cosas menos duendes. Mire el entarimado de la habitación. Tiene cientos de años. Claro que habrá escarabajos y ratas allí dentro. Las ratas son los duendes, se lo digo yo. Y los duendes son las ratas. En aprecio a su cordura, Malcolmson le ofreció a la señora Dempster los 2 meses de renta que pagó de más por el alquiler de la casa, pues a él con 30 días le bastaban para preparar sus exámenes. Cosa que la anciana criada agradeció, pero debió rechazar cortésmente, pues vivía en el asilo y de acuerdo al reglamento no podía pasar ni una sola noche fuera. Al caer la noche, cuando Malcolmson volvió de su paseo, encontró el cuarto barrido y ordenado, el fuego encendido en la vieja chimenea, la lámpara con luz y una excelente cena sobre la mesa. Cuando terminó de cenar, echó más leña al fuego y se dispuso a trabajar. Estuvo estudiando sin pausa hasta alrededor de las 11, en que se interrumpió un momento para avivar el fuego y la lámpara y hacerse una taza de té. Mientras bebía el té, se recreó en la sensación de estar aislado de sus semejantes. Entonces fue cuando comenzó a percibir por primera vez el ruido que hacían las ratas. Corrían, roían y arañaban de un lado a otro por detrás del viejo revestimiento de las paredes, sobre el techo y debajo del suelo. Malcolmson sonrió al recordar las palabras de la señora Dempster. Las ratas son los duendes y los duendes son las ratas. Malcolmson tomó la lámpara con una mano y fue recorriendo y asombrándose de que una casa tan hermosa hubiera estado abandonada durante tanto tiempo. En las paredes había cuadros, pero estaban tan cubiertos de polvo que no se distinguía el menor detalle. Lo que más le sorprendió fue la cuerda de la gran campana de alarma del tejado, que colgaba hasta el suelo en un rincón del cuarto. Regresó a su trabajo en la mesa y el ruido de las ratas dejó de importarle. De repente levantó la vista. Había cesado el ruido de las ratas. Sobre el sillón de roble tallado que estaba a la derecha de la chimenea, había una enorme rata que lo miraba fijamente con ojos siniestros.
Hizo un gesto en dirección al animal, como si fuera a perseguirlo, pero ni se inmutó. Luego hizo el gesto de lanzarle un objeto, pero tampoco se movió, sino que le enseñó sus grandes y feroces dientes blancos y sus crueles ojillos brillaron vengativos a la luz de la lámpara. Malcolmson empuñó el atizador de la chimenea y corrió a matar a la rata, pero antes de golpearla y con un chillido que sonó como de odio, la rata saltó al suelo y ascendió a todo correr por la cuerda de la campana, perdiéndose en la oscuridad. Inmediatamente, por extraño que parezca, se reanudaron los ruidosos correteos de las ratas. Al día siguiente salió a dar un paseo provisto de un libro y unos bocadillos por si decidía volver hasta la hora de la cena. Al regreso pasó a la posada a saludar a la señora Whitman. Cuando le contó lo que había sucedido la noche anterior, la posadera se alteró. «Dios se apiade de nosotros», dijo. «El mismísimo diablo sentado en una silla junto a la chimenea. Tenga cuidado, señor. Tenga mucho cuidado». Malcolmson se rió un buen rato de la ocurrencia de la mujer sin llegar a burlarse. Luego se marchó a su casa a cenar. Luego de cenar y cuando estudiaba desde hacía algunas horas, el habitual ruido de las ratas de pronto se detuvo. Se hizo un silencio sepulcral. Instintivamente miró hacia el sillón situado cerca de la chimenea y entonces se estremeció hasta la misma extraña visión. Allí estaba la misma rata enorme, encima del gran sillón de roble tallado con respaldo alto, mirándolo fijamente con ojos siniestros. Malcolmson recurrió nuevamente al atizador y de nuevo la rata, al verse acosada, huyó por la cuerda de la campana de alarma. Inmediatamente se renovaron los ruidos de los demás roedores. Era cerca de la medianoche, así que se hizo el acostumbrado té. Mientras fumaba un cigarrillo, encendió otra lámpara y la colocó del lado izquierdo de la chimenea. Reunió todos los libros que tenía y los colocó a su alcance para lanzárselos al bicho. Y puso el extremo de la cuerda bajo la lámpara de su mesa. Le llamó la atención lo flexible que era, sobre todo teniendo en cuenta que era una soga recia y que no se usaba. Serviría para ahorcar a un hombre, pensó. Bueno, amiga mía, dijo complacido, creo que ahora vamos a enterarnos quién es usted. Reinició el estudio. De repente se hizo otra vez el silencio. Además, la cuerda vibraba bajo la lámpara. Al voltear, vio que la gran rata descendía por las sogas del sillón de roble y se aposentaba allí, mirándolo fijamente. Malcolmson cogió un libro y lo lanzó. La rata se echó a un lado, luego tomó un segundo y un tercero, pero sin acertar. Cuando ya estando él, le dijo dónde iba a instalarse. Seguro es la casa del juez. Él le pidió que le hablara del sitio. Ella le contó que hacía muchos años fue el domicilio de un juez que aterrorizó al pueblo con el rigor de sus sentencias y su hostilidad contra los acusados. La opinión generalizada era que allí había
algo. Querida señora, no tiene que preocuparse. Un hombre que está preparando la licenciatura en matemáticas tiene demasiadas cosas en qué pensar, como para pensar en esos misteriosos algos. Malcolm fue a buscar a la anciana que le habían recomendado. Cuando regresó con ella a la casa del juez al cabo de un par de horas, encontró a la señora Whitman esperándolo con varios criados que llevaban paquetes y una cama. Después de revisar toda la casa, Malcolm decidió instalarse en el comedor. La señora Whitman y la sirvienta, la señora... Radio Universidad presenta Fictium Demones et que non sunt. Los demonios hacen de lo que no es. Sic tamen quasi sim concupiscenda hominibus exhibiant. Se presenta, sin embargo, a los ojos de los hombres como si existiera. En la noche de los tiempos. La casa del juez. Bram Stoker. Al aproximarse la época de los exámenes, Malcolm Malcolmson decidió irse a algún lugar donde pudiera prepararlos a solas. Decidió buscar algún pueblecito sin pretensiones donde no hubiese nada que lo distrajera. Hizo la maleta con algunas ropas y todos los libros que precisaba. Sacó un billete para el primer lugar de las cercanías que le era desconocido. Cuando después de 3 horas de trayecto llegó a Benchurch, se sintió satisfecho de haber borrado sus huellas hasta el punto de estar seguro de poder consagrarse tranquilamente al estudio. Se dirigió derecho a la única posada que había en el soñoliento pueblecito, donde se alojó para pasar la noche. Al día siguiente de su llegada, Malcolm estuvo inspeccionando los alrededores en busca de un alojamiento aún más aislado que la apacible posada. Solo le atrajo una casa que cumplía sobradamente sus más rigurosas exigencias de tranquilidad. De hecho, hablar de tranquilidad no sería el mejor modo de describirla, sino que desolación daría una idea mucho más exacta de su total aislamiento. Era un edificio de estilo jacobino, destartalado y macizo, con opresivos gabletes y ventanas más pequeñas y más en alto de lo que es habitual en tales construcciones, rodeado por un sólido muro de ladrillos. En realidad, más parecía un fortín que una vivienda. Pero todo esto era del gusto de Malcolmson. Este es el sitio que buscaba, pensó. Su alegría fue aún mayor cuando supo con toda seguridad que en aquellos momentos no estaba habitada. En la oficina de correos le dieron el nombre del administrador, que se mostró sorprendido de que alguien deseara alquilar una parte de aquella vieja casa. El señor Carnford, abogado y corredor de fincas, era un caballero anciano y jovial que confesó francamente su alegría porque alguien se decidiese a vivir en aquella casa. A decir verdad,
dijo. Estaría muy contento por el bien de los propietarios. Con que alguien habitase la casa sin pagar alquiler durante años, aunque solo fuera para que la gente del pueblo se habitúe a verla ocupada. Está vacía desde hace tanto tiempo que se ha creado una especie de absurdo prejuicio que como mejor se acallará, será usándola. Malcolmson consideró innecesario preguntar por el absurdo prejuicio. Sabía que obtendría mejor información si la solicitaba en otra parte. Pagó el alquiler de 3 meses y obtuvo el nombre de una mujer mayor que probablemente estaría dispuesta a servirle, y salió a la calle con las llaves en el bolsillo. En la posada le pidió consejo a la casera sobre las provisiones y cosas que necesitaría. La señora Whitman no ocultó su asombro cuando